En busca de la identidad, exilio y resiliencia. Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a este programa, una nueva entrega de este Migraciones. Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pero muy buenas tardes para todos. Bueno, migraciones, resiliencia y exilio. Está todo, digamos, englobado dentro de lo que es el espíritu del programa, pero en primer lugar, permitime expresar que es un gusto nuevamente poder reencontrarme con la vasta y consecuente audiencia de Radio Sefarad, disponiéndonos en esta oportunidad a adentrarnos en algunos de los aspectos más relevantes de lo que hemos venido considerando, ¿no? Todo lo que representa el legado cultural de la judería de Navarra y muy especialmente lo referente a los vestigios arqueológicos hallados en la ciudad de Tudela, la segunda en importancia luego de la capital Pamplona, por supuesto, y bueno, tratando también de abundar acerca de algo que hemos iniciado, que fue la herencia cultural de egregias figuras, como sin duda lo fueron en su momento Benjamín de Tudela, el gran Yehuda Halevi y Abraham Ben Ezra, ¿no? Uno de los pensadores más prominentes de su tiempo, Alejandro. Bueno, exactamente. Un placer, Jorge, estar contigo de nuevo y con los oyentes que nos están siguiendo en este recorrido por diferentes zonas geográficas. Segunda entrega de esta Navarra judía. Como decía Jorge, nos adentramos en Tudela y hablaremos también de esas expediciones y esas excavaciones arqueológicas que Juanjo Vienes ha tenido a bien comentarnos y explicarnos. Más adelante lo escucharemos hablar como una de las personas que trabajó en esas excavaciones de las juderías de Tudela, allí en Navarra. Y si te parece, pues vamos a comenzar, Jorge, hablando de esos personajes que estás comentando. ¿Cómo no? Situándolos previamente en ese lugar magnífico que es Tudela, ¿no? Esa ciudad que fue fundada ya por el año 882, que habilitaba la sana convivencia de judíos, cristianos y musulmanes. Y bueno, albergó, por supuesto, ese lugar, una de las juderías más importantes de la península ibérica, como ya hemos manifestado. Y su relevancia no solo radica en su trazado urbano, sino por supuesto también en el inmenso legado intelectual que surgió de sus calles. Y bueno, durante los siglos XII y XIII podemos decir, Alejandro, que Tudela contó con una comunidad judía vibrante, muy activa, muy participativa de la vida cultural del lugar, que llegó a representar casi, diríamos, un tercio de la población total, distinguiéndose, bueno, notoriamente por la presencia en dos zonas. En primer término, podríamos decir, la judería vieja, situada en torno a la actual Plaza de la Judería y las faldas del Cerro de Santa Bárbara. Y por otra parte, la judería nueva, creada a finales del siglo XII por el rey Sancho VI el Sabio, situada en las proximidades del actual Paseo de Quelles, ¿verdad? Bueno. Exactamente. Y si te parece, aprovechamos, Jorge, este recorrido geográfico en el mapa de Tudela para conocer un poco más esas juderías, esas calles de San Miguel, San Salvador, San Pedro, al pie de ese cerro de Santa Bárbara, a través de las palabras de este arqueólogo, de Juan José Vienes. Tudela tuvo la mayor judería del Reino de Navarra durante la Edad Media. Sabemos que hubo una judería vieja durante la etapa de ocupación islámica y una judería nueva desde el siglo XII hasta 1498, cuando se expulsó a los judíos del Reino de Navarra. Podemos asegurar que no queda absolutamente nada en pie de estas juderías. La arqueología ha intentado dar luz a estos restos y de la judería vieja tenemos algunas estructuras dudosas en cuanto a su adscripción a los judíos, de las que destaca una mezuzá, un lateral de puerta tallado en alabastro, con una talla circular donde estaría incrustada esta mezuzá. Para la judería nueva hay más restos.
y más documentación. La judería se traslada a los alrededores del castillo, rodeada por una potente muralla, y ahí se han encontrado restos de edificaciones. Hay un lagar y una bodega subterránea, y los principales restos que hemos encontrado, materiales, han sido cazoletas de los Hanukkiyá, esos candiles rituales para celebrar la fiesta de Hanukkah. Particularmente el problema que se nos presenta a los arqueólogos cuando excavamos elementos de culturas cristiana, islámica o judía es saber si realmente corresponde a esa cultura el espacio-estrato en el que estamos excavando, porque la mayor parte del elemento material, la cerámica, es común y es utilizada por las mismas personas de esa cultura. Entonces, estamos ante elementos epigráficos o religiosos muy concretos, es muy difícil saber si realmente estamos excavando en una casa judía. La presencia de estos candiles de Hanukkah sí que son verdaderamente un elemento fiable. Bueno, pues como Juan José Vienes comenta en este audio, hemos conocido un poco más sobre esas excavaciones de las juderías de Tudela a través de esos restos arqueológicos que se encontraron, como esa mesuzá o ese fragmento de una Hanukkía, de las que existen réplicas. Les dejamos también documentación e información que nos ha compartido Juanjo para que puedan ahondar en todos estos documentos y atravesar también a través de la red de juderías esta localidad, Tudela. Volvemos a Navarra y volvemos contigo, Jorge. Bueno, y con respecto a las figuras que transitaron por esas callecitas estrechas y empedradas, por supuesto que deberíamos salir al encuentro del gran Benjamín de Tudela, sobre el cual hicimos una especie de bosquejo en el programa anterior. Y bueno, podemos decir que inició allá por 1165 un viaje extenso de aproximadamente 14 años que lo llevó hasta Mesopotamia e incluso llegando a las puertas de China, fíjate vos, ¿no? Y bueno, su obra, el Sefer Masaot, que es el libro de los viajes, es considerada la crónica de viajes más importante de la Edad Media, anterior incluso, escucha esto, ¿no? Anterior incluso a las de Marco Polo. El objetivo de Benjamín de Tudela no era precisamente realizar un viaje de placer, simplemente para distenderse, sino que la intención era, digamos, poder realizar un pormenorizado relevamiento, un estudio demográfico profundo, valiéndose obviamente de las pocas herramientas que se disponían en ese momento. Bueno, un estudio demográfico de las comunidades judías, evaluar la calidad de vida de sus integrantes, su idiosincrasia, el nivel de aculturación y enculturación de esas comunidades y, a su vez, delinear posibles rutas comerciales. Asimismo, creo que esto es un detalle no menor, describió con asombrosa precisión las características de las rutas de la seda y las especias, y en no menor medida pudo describir desde el punto de vista idiosincrásico y cultural cuáles eran las características sociopolíticas de lugares tan lejanos como Constantinopla, Bagdad, Egipto e incluso Ceilán, ¿no? Sri Lanka. En síntesis, redondeando un poco lo que representa y lo que es el legado de Benjamín de Tudela, sus aportes fueron sumamente importantes para conocer la estructura social del Mediterráneo y el Próximo Oriente allá por el siglo XII, Alejandro. Bueno, y también es interesante conocer más sobre esa manta de Tudela, ¿no? Donde se inscribieron nombres de personas que fueron judías, tanto conversas o que trataron de huir, pero siempre con esa intención de que quedase patente quién era o quién había sido judío en esa trayectoria de la ciudad, en esa historia de Tudela, para, como se dice en ese dicho, valga la redundancia, tan castellano, tan español, tirar de la manta, ¿no? Como vamos a ver qué hay detrás, vamos a conocer un poco más, y es saber quién era judío, ¿no? Quién había sido judío o quién provenía de una familia judía. Podemos establecer varias hipótesis, cada cual que considere lo que quiera o lo que crea, o lo que se ha venido diciendo, ¿no? Si era para bien, si era para mal,
pero probablemente en aquella época, sobre todo en la inquisitoria, de ese tiempo, ¿no? tan duro para los judíos antes de su expulsión precisamente de Navarra en el 1498, pues llevarlos a autos de fe o a quemas o a otras torturas u otras situaciones bastante desagradables, ¿no? para la comunidad judía. Sin duda, y debemos precisar que antes de que comenzara esa larga noche inquisitorial medieval, la convivencia en las comunidades era realmente un signo de lo importante que era rescatar cada quien lo mejor del otro, ¿no? El concepto de otredad que tanto ha trabajado Buber, que tanto ha trabajado Levinas, en cuanto a poder ponerse en el lugar del otro, respetar al otro, escuchar al otro desde el otro. Esas cosas se daban antes de que, el medioevo cercenara o que un cierto momento histórico cercenara durante siglos la posibilidad de que esa sana costumbre continuara. Y volviendo un poco a esas calles, a esa diagramación de la ciudad de Tudela y a quienes transitaron por ahí, sin lugar a dudas, entre una plétora de grandes personajes y personalidades, debemos destacar nada más ni nada menos que a Yehuda Halevi, ¿no? Uno de los poetas y filósofos, podríamos decir, más importantes de la literatura hispano-hebrea, conocido fundamentalmente por su obra filosófica El Kusari y sus intensas composiciones poéticas, profundas composiciones poéticas que aún siguen sorprendiéndonos, ¿no? Con esa calidad, esa sensibilidad para poder describir la peripecia humana y aquellos temas que hacen justamente a la vida misma. Realmente una maravilla poder recorrer hoy por hoy los textos de Yehuda Halevi, ¿no? Podemos decir concretamente que su pensamiento oscila entre la lírica amorosa y la reflexión teológica profunda, como una forma de definir un poco lo que es su propuesta literaria y filosófica, ¿no? Ahora, no nos olvidemos, por supuesto, de alguien a quien mencionamos también muy sucintamente en el programa anterior, que es nada más ni nada menos que Abraham Ibn Ezra, ¿no? A quien podríamos semblantear como el prototipo del sabio renacentista, ¿no? Un hombre adelantado varios siglos para su tiempo, quien supo descollar como pocos en el área del cálculo matemático y la astronomía, siendo sus tablas astronómicas, fundamentales para la navegación en su tiempo. Y en cuanto a la interpretación de las Sagradas Escrituras, tema que también ocupó y preocupó justamente a Ezra, fue también un comentarista revolucionario de la Torá, sugiriendo a través del análisis filológico que ciertos pasajes del Pentateuco no podían haber sido escritos por Moisés, lo que sin duda lo erige en una suerte de pionero o precursor de la crítica bíblica moderna, Alejandro. Bueno, pues un recorrido muy interesante por esta Tudela judía en Navarra, en España, en esta zona en la que por segunda vez nos adentramos y no descartamos regresar. Gracias, Jorge, por estar de nuevo con todos los oyentes compartiendo esta información, y gracias también a los oyentes como esta mujer que nos ha dejado un tema musical para compartir con todos ustedes al final de este programa. Y también, mientras hablaba con Jorge, he podido encontrar, quizá nos lo comparta Juan José Vienes, esa carta arqueológica de Tudela en formato PDF digital que también les compartimos, que tiene como intención optimizar, dicen, la elaboración, gestión y difusión del inventario de intervenciones arqueológicas en Tudela en esas excavaciones. Es una aplicación web que quizá puedan encontrar. De momento les dejamos ese PDF con el inventario de las excavaciones, y que firma, además de Juan José, Óscar Sola Torres, que también agradecemos, aunque no hayamos charlado con él, su participación en esta revista del Centro de Estudios Merindad de Tudela, que
tiene como objetivo pues difundir, ¿no?, todos esos estudios arqueológicos, esas excavaciones desde los años 80 en Tudela, donde nos encontramos en esta ocasión para recorrer esos exilios, esas identidades y esas migraciones que nos llevarán a otros lugares. Jorge, no sé hacia dónde, pero sí que antes de que nos des un poco en la pista, invitarles a escribirnos a redacción@radiosefarad.com por si quieren que nos adentremos en alguna zona en concreto. Sí, por supuesto. Bueno, antes de despedirme de los oyentes y agradeciendo, por supuesto, su valiosa atención, me gustaría, a modo de síntesis o de cierre, decir que aunque los edificios originales en Tudela no se conservan íntegros, se han identificado las ubicaciones de al menos 3 sinagogas principales. Funcionaron en su tiempo como centros de estudio y oración. Y bueno, para profundizar en el legado de estas figuras que mencionamos, bueno, fue fundamental entender que la Tudela judía del siglo XII no solo era un barrio, una ciudad, sino un epicentro intelectual donde convergían la ciencia, el arte, la cultura en general, la mística judía, el pensamiento árabe y la naciente escolástica europea. Realmente ha sido un gusto y bueno, por supuesto que la idea es transitar, seguir recorriendo otras juderías y quizás nos detengamos en una próxima entrega en lo que fue Córdoba, ¿no? Ese lugar donde asomara a la vida y brillara con luz propia nada más ni nada menos que el Rambam, el gran Maimónides. Así que bueno, ese será seguramente el tema que nos convocará en una próxima edición de En Busca de la Identidad, Exilio y Resiliencia. Estupendo, Jorge. Pues muchas gracias también a todos ustedes. Nos vemos en el sur con un poquito más de calor y muy cerca seguramente de la feria de esta ciudad andaluza de Córdoba, a la que si pueden les invito a que se pasen porque es maravilloso tanto el río como la comida como sus gentes. Así que gracias y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima.